conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos. Te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos ya en la lección número 13 de este curso titulado Las Epístolas Paulinas. Hoy vamos a entrar a esta hermosa epístola llamada Segunda de Corintios. Vamos a aprender muchísimo, amado hermano. Aquí hay bastante material que necesitamos revisar. Pero ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda y su bendición en todo lo que vamos a hacer? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios, por todo lo que tú haces por nosotros. Ahora te pedimos, Señor, de que tú bendigas, Señor, esta reunión en el nombre poderoso de Jesús y nos des entendimiento. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Bueno, entonces, ya llevamos 12 lecciones. Esta es la 13ª lección de Epístolas Paulinas. Hemos visto bastante, amado hermano, pero esta segunda epístola a los Corintios me ha emocionado bastante. Hay bastante material aquí que podemos aprender. He estado estudiando por varias semanas. Pero comencemos entonces porque tenemos bastante que vamos a hablar el día de hoy. Y estamos ahí en lo que es la lección número 13 y entramos hoy a lo que es la segunda epístola a los Corintios. Amén. En primer lugar, tenemos que ver que es Pablo el que escribe esta epístola. Como dice ahí 2 Corintios capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, pero agrega a Timoteo y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora, sabemos, amados hermanos, de que anteriormente, especialmente en la de Romanos, Pablo tenía a alguien que le ayudó a escribir la epístola. Amén. Ahí en el capítulo 16, Romanos 16, 22, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. O sea, Pablo le dictó a él. Pero Primera de Corintios nos dice de que Pablo escribió de su propia mano. Capítulo 16, versículo 21 de Primera de Corintios. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Entonces, algo diferente aquí con las de Corintios, que Pablo las está escribiendo. Y ahora Pablo menciona de que él está escribiendo también esta de segunda epístola a los Corintios. Eso es lo que se cree también. Miremos, por favor, ese detalle ahí en segunda de Corintios 13:10. Te lo voy a poner aquí para que lo podamos ver. Segunda de Corintios 13:10 lo menciona. Mira lo que dice. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Ese es Pablo hablando y él está mencionando que él es el que está escribiendo. Cuando conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Es al final de sus epístolas que él menciona detalles como este que estamos viendo acá. Ahora, regresemos acá entonces y miremos la fecha. La fecha que le dan los estudiosos es del año 54 al año 57 después de Cristo. Parece que escribió esta epístola desde Macedonia en su tercer viaje misionero. Vayamos ahí, por favor, a lo que es el capítulo 2 de 2 de Corintios, versículo 13. Amén. Mira lo que dice ahí.
No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Sigamos viendo, capítulo 7, versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera aflictos, de dentro temores. Amén. Y el capítulo 9, versículo 2. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Entonces, nos damos cuenta que menciona varias veces a Macedonia, y menciona en este último verso que él se está gloriando al escribir esta carta entre los de Macedonia, dice ahí. Amén. Entonces, por eso los estudiosos dicen, esta carta fue escrita desde ahí, en su tercer viaje misionero. Miremos que otro detalle. Vamos a encontrar también los títulos de esta epístola que le dan los estudiosos. Uno de ellos es el libro de las cualidades apostólicas, porque en esta epístola Pablo tiene que defender su ministerio apostólico. Pero también le dan este otro título, el libro de la consolación. Esta palabra consolación aparece varias veces en este libro y es uno de los temas principales, como lo vamos a ver al principio. Ahora, miremos el motivo de la carta. Parece ser, amados hermanos, que había un grupo que no aprobaba de Pablo como apóstol aquí en esta iglesia. Y Pablo entonces defiende su apostolado en esta epístola, que esa es una de las razones de esta carta. Voy a explicar algunas otras cosas porque hay dos cartas adicionales que están perdidas de Pablo y esas son las que dan un poquito más el contexto de todo esto, pero lo voy a explicar un poquito después. Se cree también que 2 de Corintios realmente es la cuarta epístola de Pablo a los Corintios. 2 epístolas se perdieron, como te lo estaba mencionando. Y recordémonos que esta era una ciudad llena de idolatría y pecado. Amén. Una ciudad llena de idolatría y pecado. Ahora, algunas cosas adicionales que necesitamos saber de esta epístola. Por ejemplo, las palabras claves. Notemos, amados hermanos, que hay varias palabras claves. Gloria, 41 veces se repite en esta epístola. Espíritu, se repite 17 veces. Consolación, que es uno de los temas principales, se repite 16. Abundancia 16, conocimiento 14 y amor 14 veces. Vamos a explicar un poquito del por qué se repiten esas palabras, especialmente la de consolación, que es uno de los temas principales. Pero también vamos a notar de que es una epístola muy personal. Miramos la angustia emocional de Pablo en el capítulo 2, verso 5. Vayamos ahí, por favor. Capítulo 2, verso 5. Dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, esa angustia emocional, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo a todos vosotros. Pero también miramos la angustia física de Pablo en esta epístola. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y también en su angustia espiritual. Pablo en esta epístola confiesa una lucha espiritual que está teniendo. Mira lo que dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, 3 tipos de angustias que estaba pasando Pablo, y esta, por eso los estudiosos dicen, es una epístola muy personal. Amén. Confiesa cosas, platica de cosas que en otras epístolas no lo hace. Amén. Ahora, el bosquejo de esta epístola, vamos a notar
de que el primer capítulo habla del ministerio de la reconciliación, que vamos a tomar el tiempo para ver este capítulo. Pero también habla de distintos temas, del capítulo 2 al capítulo 5, son varios temas en general, y después se enfoca en el capítulo 6 y 7 en lo que son las marcas de su ministerio. Amén. El capítulo 8 y 9, como ya lo conoceremos, son unos capítulos de el tema de la generosidad. Y vuelve otra vez del capítulo 10 al capítulo 13 a distintos temas. Amén. El verso principal de esta epístola es 2 Corintios 1, 3 al 4, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Ahora, recuérdate que mencionamos acerca de estas cartas o epístolas que están perdidas, que realmente 2 Corintios es la cuarta epístola de Pablo. Miremos su interacción de Pablo con Corintios para entender esto de las epístolas adicionales. Por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 18, versículo 1, se funda la iglesia y se extiende. Amén. Eso lo vimos ya. Capítulo 18, verso 1 y verso 11. Y Pablo escribe una epístola antes de 1 Corintios. Esa es la que se perdió. Amén. 1 Corintios 5:9. Vayamos ahí, por favor. 1 Corintios 5:9. Donde dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones. Bueno, y ahí sigue el tema. Pero démonos cuenta que dice: os he escrito por carta. Entonces, los estudiosos dicen, hay una carta aquí que está mencionando, la cual no es ni primera ni segunda de Corintios. Entonces está esta. Y miramos que de repente se escribe Primera de Corintios. Después de Pablo escribir estas dos cartas, Pablo hace una visita a Corintio. Y parece que tuvo un problema muy fuerte ahí. Miremoslo por favor. Capítulo 2, versículo 1 dice esto: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Entonces, miremos ahí el capítulo 13, versículo 2. Entonces, ya había ido, ¿verdad? Pablo, aquí en esta epístola, que es la que nosotros consideramos como 2 Corintios, pero realmente sería la cuarta. Pablo ya fue a Corinto. Y ahora mire por favor el versículo, capítulo 13, verso 2. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Entonces, nos damos cuenta de que ahí Pablo hizo una visita, pero parece que tuvo problemas. Y lo sabemos por el capítulo 2. Hubo problemas en esa visita y ahora está diciendo de que él va a ir, pero va a ir de otra manera. Amén. Porque aquí lo menciona, dice, y a todos los demás, que si voy otra vez, versículo 2 al final, si voy otra vez, no seré indulgente. Entonces, esa visita la hizo Pablo, amén, y ahí hubo problemas, y esto es lo que dicen los estudiosos. Ahora miremos, por favor, lo último. Ahora,
Pablo les escribe una carta fuerte enviada por Tito. Amén. Miremos 2 de Corintios capítulo 2 versículo 4. Dice así: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Ahora, te recordarás que habíamos mencionado un versículo donde él estaba pasando angustia y temor, ¿te recuerdas? Bueno, una de las razones es porque Tito no le había venido con ningún informe, no lo encontró. Eso lo vamos a ver en los primeros capítulos. Entonces, miremoslo ahorita para que miremos esos detalles. Dice ahí en el capítulo 2, versículo 12. Dice así: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, o sea, el Señor le abrió una puerta grande, pero él no pudo continuar. ¿Por qué? Dice aquí: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Tito tenía que traerle un reporte de Corinto, de cómo estaba la iglesia y cómo había terminado todo. Dice aquí: así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Te das cuenta? Aquí nos enseña una gran lección, amados hermanos. Hay cosas que debemos determinar antes de comenzar nuevas. Pablo había recibido una puerta grande del Señor abierta, pero había cosas pendientes que él tenía que ir a completar allí en Corintio. Entonces manda a Tito para que le traiga un reporte. Y, amados hermanos, al no encontrar a Tito, dice que no tuvo reposo en su espíritu. Amén. Bueno, entonces, Pablo les escribe una carta y fue fuerte, enviada por Tito. Y por último, escribe la que nosotros conocemos como 2 de Corintios, realmente sería la cuarta epístola. Miremos por favor y hagamos cuenta. Aquí está una antes, ¿verdad? Una antes de 1 de Corintios sería una. Esta que conocemos como 1 de Corintios serían 2. Esta tercera que escribe con muchas lágrimas, amén. Y esta sería la que consideran los estudiosos la cuarta epístola. 2 de ellas, o sea, esta y esta, están perdidas. Nosotros solo tenemos esta y esta. Amén. Espero que no haya confundido a nadie y que esté claro. Entonces, este es el recorrido y la interacción de Pablo con los corintios. Ahora, entremos a los temas de importancia. Y el primer tema que vamos a ver, amados hermanos, es el tema de la consolación. Allí en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 7, donde se nos dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Bueno, ahí aparece esta palabra consuela. Y esa palabra es la palabra parakaleo, que significa llamar al lado de uno. Sí, se parece mucho a la palabra paracletos, ¿verdad? Que están relacionadas estas palabras. Y de ello, exhortar o consolar o alentar. Amén. Resulta, amados hermanos, que Dios nos consuela para que nosotros también podamos consolar. Dice: con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Entonces es claro, amados hermanos, de que el Señor consuela nuestros corazones constantemente, pero también Él busca que nosotros, esa consolación que hemos recibido de parte de Él, que es incondicional, esa consolación, nosotros también aprendamos a consolar a otros. Y es que
la palabra de Dios habla bastante del tema de la consolación. Mira por favor estos detalles que te tengo aquí. Hay un libro de la consolación que es 2 Corintios, que ya lo estamos viendo. Pero también tenemos personajes bíblicos que tienen que ver con consolación o consuelo. Por ejemplo, Bernabé significa hijo de consolación. Hechos capítulo 4, versículo 36. Nehemías significa Jehová consuela. Nahum significa consuelo. Y la Biblia nos dice también cómo Dios consuela. Mira por favor estos hermosos versos. Dios consuela defendiendo a su pueblo. Amén. Recuérdate que Nahum tiene que ver con consuelo. ¿Y cómo lo hace? Defendiendo a su pueblo. Amén. De eso se trata el libro de Nahum. Pero Dios también consuela usándonos a nosotros. Él busca que nosotros que hemos recibido su consuelo también aprendamos a consolar a otros. Dios consuela por medio de la restauración. De eso se trata el libro de Nehemías, de restauración. Y ¿sabes? Dios consuela por medio de la restauración a su pueblo. Pero también Dios consuela por medio de su palabra. Mira conmigo Salmos capítulo 119. 119, versículo 50. Dice así. Ella es mi consuelo, están hablando de la palabra de Dios, en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Entonces, ella es mi consuelo en mi aflicción, la palabra de Dios. Amén. Miremos también de que Dios consuela por medio del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 16. Dice así, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Amén. Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ese otro consolador quiere decir de que Jesús también es uno de los consoladores. Amén. Porque aquí viene otro. Y esta palabra es interesante. Miremos por favor su definición. Te la voy a poner acá. Vamos a hacerlo así. Amén. Miremos entonces esta palabra paracletos, que significa llamado al lado de uno, en ayuda. Y viene muy relacionada a la palabra que habíamos ya visto, paracaleo. ¿Te recuerdas? Que significa que la traducen como consuela. Ahí en 2 Corintios 1:3. Estas palabras están relacionadas. Y te recuerdas qué significaba. Significa llamar al lado de uno, lo mismo que paracletos. Y de ello exhortar o consolar o alentar. Es la palabra paracaleo. Pero esta es la palabra paracletos. Y si vamos al diccionario aquí, mira las cosas que menciona acá. Déjame ponértelo más en grande. Dice paracletos, uno en ayuda de uno, es principalmente un adjetivo verbal y sugiere la capacidad de adaptabilidad para prestar ayuda. Se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un defensor, un abogado. Mira qué interesante esta palabra. De ahí generalmente el que aboga por la causa de otro, un intercesor, abogado, como aparece en 1 Juan capítulo 2 versículo 1 del Señor Jesús. Amén. Pero dice aquí, en un sentido más amplio, significa uno que socorre, que consuela. Entonces, amados hermanos, esta es la manera que el Señor consuela a su pueblo. Por medio del Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra, por medio de la restauración, por medio de nosotros y también defendiendo a su pueblo. Pero vayamos entonces
a la última parte que vamos a ver el día de hoy. Pablo hace mención de lo que son las aflicciones. Ahí en 2 Corintios capítulo 1, verso 8 al capítulo 2, versículo 11. Y habla acerca de lo que son varios tipos de aflicciones. Pero miremos ahí, por favor, en el verso 8. Dice: hermanos, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más. Y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Pablo hablando, amados hermanos. Esto ha de haber sido muy fuerte. Nos sentíamos como condenados a muerte. Pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Entonces, miremos algunos detalles aquí de esto que acaba de mencionar. Uno de ellos es que tenemos que saber que los que sirven a Dios también tienen dificultades, también tienen aflicciones. Lo segundo que nos va a enseñar aquí en estos versículos es que las pruebas van a manifestar nuestro carácter. Y es que Pablo se dio cuenta que tenía que confiar en Dios y no en sí mismo. O sea, esto le ayudó a Pablo. Amén. Las aflicciones vienen a manifestar nuestro carácter. Pero también lo tercero es que lo que nos pasa siempre es con propósito. Mira lo que dice aquí Pablo al final. Pero esto sirvió para enseñarnos. ¿Te das cuenta? Las aflicciones que un cristiano atraviesa siempre vienen con un propósito. Y es nuestra tarea descubrir cuál es el propósito de lo que estamos atravesando. Hay veces el Señor está tratando con el alma, otras veces el Señor está haciendo y ayudándonos a nuestra fe. En otras ocasiones está trabajando en nuestro carácter. Y así sucesivamente, distintas maneras que el Señor trabaja en nosotros, amados hermanos, en nuestro compromiso, en nuestra fe, en nuestro carácter. ¿Por medio de qué? De las aflicciones. Ahora lo vamos a entender ahorita en esta próxima parte que Pablo nos va a enseñar. 3 tipos de aflicciones que Pablo menciona. Y pongámosle atención a las palabras que usa. La primera es la aflicción en este mundo. Vayamos ahí, por favor, a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8. Amén. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8. Dice así. Voy a quitar esto de aquí para no hacértelo más grande. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces, ahí usan una palabra muy importante. Es la palabra clipsis, creo que se pronuncia, que significa presión o cualquier cosa que abrume el espíritu, según el diccionario Vine. Esa palabra la usan con relación a las aflicciones de este mundo. Pero démonos cuenta la respuesta. Pablo encuentra y nos deja a nosotros la respuesta. Mira por favor 2 Corintios 1:11. Estamos en 2 Corintios 1:8. Ahora vayamos al verso 11 y nos muestra cuál fue la respuesta a ese tipo de aflicción. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Esto es muy importante. Cuando nos sintamos afligidos por este mundo, debemos de acudir a la oración. Pedirle al Señor su ayuda. Dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces la oración fue la respuesta que encontró Pablo. La oración de varias personas. Ahora, la segunda palabra que usa Pablo es acerca de las aflicciones internas. Te recordarás de que él menciona varias veces de que está con lágrimas, que está con temores, que está con tristeza. Pues esas son aflicciones internas. Y una de ellas aparece ahí en el capítulo 2, versículo 4.
donde dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Démonos cuenta entonces, amados hermanos, que aquí hay una aflicción interna. A veces pensamos nosotros de que como pastores o como líderes o como cristianos ya no debemos de llorar o ya no debemos de afligirnos o preocuparnos. Pero aquí miramos a un apóstol, a un siervo, amados hermanos, impresionante, que también se afligía, que también tenía aflicciones internas. Entonces, va a venir un momento donde nosotros ya no vamos a derramar lágrimas, pero ahorita nosotros podemos, amados hermanos, confiar en el Señor en medio de nuestras aflicciones y podemos refugiarnos, porque Pablo también da una respuesta a este tipo de aflicciones, las aflicciones internas. Mira la respuesta que él da. Bueno, miremos primero la palabra. Date cuenta que es otra palabra. Amén. Sinoche, que significa, o sinoche, creo yo que se dice, aflicción, angustia, y es figurativo de ansiedad. Amén. Ansiedad. Y mira, la respuesta de Dios para este tipo de aflicciones, ¿cuál es? La consolación directamente de Dios. Eso nos lo enseña ahí en el capítulo 1, verso 3. Miremoslo, por favor. Donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. De toda, hermanos. Podemos ir al Señor y recibir la consolación de parte de Él. Y la tercera, el tercer tipo de aflicción que menciona Pablo, es la aflicción con los hermanos. Según de Corintios 2:5. 3 tipos de aflicción que vamos a atravesar. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo a todos vosotros. Allí usan una palabra, amados hermanos, para describir tristeza. Pero esa palabra también significa afligir y angustiar, según el diccionario Strong. Entonces, démonos cuenta que para cada una de estas recibimos una respuesta, la manera que debemos de accionar. Para la aflicción, las aflicciones de este mundo, debemos de ir a la oración. Para las aflicciones internas, debemos de ir a la consolación que Dios nos da. Y para las aflicciones con los hermanos, ¿qué crees tú? Debemos de buscar el perdón. Capítulo 2, versículo 7. Pablo mismo lo dice aquí en estos mismos versículos. Estamos en el verso 5, donde se mencionó las aflicciones con los hermanos, y el verso 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Entonces, es muy importante este verso, y en el próximo video vamos a ver el verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto nos va a ayudar bastante a comprender, y lo vamos a relacionar con esto que está hablando aquí Pablo, que es muy importante. Amado hermano, hemos llegado al final de esta lección. Espero de que 2 de Corintios te esté ayudando bastante, como lo ha hecho con mi vida. Yo he sido bien bendecido por el estudio de 2 de Corintios. Amén. Que Dios te bendiga. Te espero para la próxima lección. Nos vemos.
estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.